Hola a todos, aquí Libroina. Soy una fanática de las novelas, libros e historias de Reddit. Me gustaría compartir con todos historias que me gustaron mucho. El canal acaba de llegar a los primeros 105 subs, así que quiero agradecer a mis primeros seguidores. Estoy muy contenta y agradecida. Espero que les esté gustando esta historia del canal, así que les agradezco mucho. Sin más preámbulos, comencemos. Noche, Yao Mingyue regresó a su dormitorio. Todavía llevaba ese vestido blanco, un vestido que se había preparado a sí misma. El dobladillo esponjoso parecía un diente de león bailando al viento. Llegó al dormitorio y se miró en el espejo. De hecho, no esperaba reunir tanto coraje hoy, ya que la orgullosa ella del pasado nunca habría hecho algo tan vergonzoso. Pero en este momento, su confesión a su musen frente a toda la escuela, realmente le hizo entender los sentimientos que tuvo su musen. Cuando se confesó con ella en la escuela secundaria, la emoción, el nerviosismo, la inquietud, la anticipación, estas emociones se mezclaron y crearon un sabor agridulce indescriptible. No había experimentado sentimientos tan complejos en mucho tiempo. Antes de desear ser amado, uno debe aprender a amar a otra persona. Yao Mingyue finalmente entendió este sentimiento. Aunque se trataba de una confesión unilateral, su corazón vacío sentía un rastro de satisfacción. Resultó que la verdadera seguridad no consistía en recibir constantemente. A veces, darlo todo puede traer aún más. Las otras tres chicas en el dormitorio también habían regresado y vieron a Yao Mingyue con su vestido blanco impecable, como una noble princesa cisne blanco. Su presencia esa noche ya se había convertido en el centro de la escuela, en realidad, de todas las escuelas secundarias en U. Hay una chica como Yao Mingyue, ya tan excepcional que era difícil sentir celos, no emitió una sensación de derrota de lamiendo al perro con su audaz confesión de hoy. En cambio, los espectadores de la escuela ahora elogiaban a Yao Mingyue por su audaz búsqueda del amor. Al mismo tiempo, había envidia, celos y resentimiento hacia ese misterioso amor de la infancia. Y muchos deseaban poder ocupar su lugar, como aquellos que conocían un poco de la historia interna, se sintieron aún más asombrados, miraron a Yao Mingyue, que ahora parecía una princesa, una chica excepcional que podía expresar amor con tanta valentía. Su coraje también los impresionó. Yao, te veías tan hermosa hoy, y tu canto fue realmente bueno, dijo una chica con cabello corto, rodeándola con ojos llenos de admiración, aunque Yao Mingyue generalmente parecía distante, creando una sensación de distancia. Aún podían intercambiar algunas palabras con ella en el dormitorio en un día normal, y dado que Yao Mingyue era realmente sobresaliente, la gente tendía a ser muy tolerante con ella. Yao Mingyue se dio la vuelta, y sus mejillas, generalmente frías, ahora mostraban una sonrisa. Gracias, las tres chicas intercambiaron miradas, sorprendidas. Era la primera vez que la veían dar las gracias a alguien con un comportamiento tan agradable. ¿Podría el amor realmente cambiarla tanto? ¿Realmente eres? ¿Vas a perseguir a ese tipo? La chica de pelo corto no pudo evitar preguntar. Al ver que Yao Mingyue estaba de buen humor, Yao Mingyue se volvió para mirarse en el espejo. Después de todo, desde una edad temprana, siempre le gustó más. No, por supuesto, mi hombre, si yo no lo persigo, ¿quién lo hará? Yao Mingyue dijo con una sonrisa, su tono seguro sin duda. Las chicas volvieron a intercambiar miradas, pero también supieron que ahora había otra chica al lado de ese hombre. ¿Qué pasaría si superara a Yao Mingyue con un atajo y lo conquistara? Sin embargo, no se atrevieron a expresar este pensamiento, ya que el tema era demasiado agudo, pero Yao Mingyue pareció ver a través de sus pensamientos. De pie frente al espejo, mirándose a sí misma, el rostro que siempre le había gustado desde su infancia, una leve sonrisa apareció en los labios de Yao Mingyue. Solo estamos teniendo un desacuerdo, no es que dejemos de querernos. En cuanto a los demás, a lo sumo, pueden cuidarlo temporalmente por mí. Sigue siendo mío, lo fue en el pasado y lo será en el futuro. No había una pizca de abatimiento en la voz de Yao Mingyue. De hecho, había más confianza que nunca. Las tres chicas tragaron saliva, ya que en ese momento Yao Mingyue parecía un CEO dominante y rico de una novela romántica. Ya no se trataba solo de chicos, incluso las chicas podían enamorarse de ella. ¿Quién podría resistir esto? El dormitorio de los artistas. En ese momento, Anu Anuan estaba en el dormitorio, apoyándose en un par de muletas, arrastrando lentamente los pies de un lado a otro en el balcón. Un fino sudor cubría sus hermosas mejillas, pero persistía en su entrenamiento. Desde que regresó del entrenamiento militar ese día,
Anuanuan había aumentado la intensidad de su entrenamiento. Sus compañeros de cuarto la observaron cubierta por una fina capa de sudor, su rostro rubio enrojecido y sus piernas temblando continuamente. El proceso de recuperación fue doloroso, y cada paso era extremadamente difícil. Noanuan, tómate un descanso, dijo He Jiayue, acercándose a Anuanuan y sugiriendo con preocupación al ver su condición. Solo daré unos pasos más. Anuanuan negó con la cabeza, sus grandes e inocentes ojos llenos de determinación. Una Anuanuana se apoyó en sus muletas, dando otra vuelta lenta en el balcón. Cuando regresó, sus piernas fallaron por completo, estuvo a punto de desplomarse en el suelo, pero las chicas la apoyaron rápidamente y la sentaron en la cama. Noanuan, deberías aumentar gradualmente la intensidad de tu entrenamiento. Te estás desgastando por empujar demasiado, dijo He Jiayue, pero podían adivinar algunas de las razones. Ver a Yao Mingyue aparecer hoy realmente tuvo un efecto abrumador, no solo para Noanuan y su Musen. Incluso los transeúntes sintieron la fuerza de esta chica y su determinación para lograr su objetivo. Noanuan, estás aumentando tu entrenamiento debido a... ¿Qué pasó en el entrenamiento militar de hoy? Capítulo 209. Conociendo a los padres. El cambiado Yao Mingyue-2 una chica no pudo evitar preguntar, pero He Jiayue solo tosió secamente. ¿Cuál es el problema? Es normal que a las chicas les guste el novio de Noanuan, ya que es muy excepcional. En este momento, no sigue Noanuan estable. He Jiayue estaba preocupada de que Anuanuan pudiera pensar demasiado y afectar su estado de ánimo, pero Anuanuan se quedó en silencio por un momento antes de negar suavemente con la cabeza. No es su novio. Todos en el dormitorio estaban desconcertados. Aunque a menudo decían que los dos eran casi como una pareja, aunque no habían confirmado su estado, cualquiera podía ver que no eran diferentes de algunas parejas jóvenes. Incluso empezaban a tener una tienda de té con leche juntos, y eran casi como una vieja pareja casada. En el pasado, cuando se referían a él como el novio de Noanuan, Anuanuan no se oponía específicamente, pero hoy fue la primera vez que lo enfatizó. Podría ser. ¿Había algún problema con sus sentimientos? Noanuan, ¿tuvieron una pelea o algo así? No, en absoluto. Entonces, ¿por qué dices que él no es tú? Porque no lo es. Los ojos claros de Anuanuan parpadearon levemente y era difícil decir si sus emociones estaban bajas o algo más. Bajó la cabeza, mirándose las propias piernas. Esas piernas delgadas que no podían dejar de temblar ligeramente. Estiró la mano, pellizcándose suavemente la pierna. Todavía no soy lo suficientemente bueno, Noanuan murmuró para sí misma. Las tres chicas intercambiaron miradas. Noanuan, no eres lo suficientemente bueno. No la conocían tan bien, pero por lo que habían visto, la apariencia de Anuanuan no era de ninguna manera inferior a la de esa chica llamada Yao Mingyue, y en cuanto a su figura. Las piernas de Anuanuan aún no se habían recuperado y, además, Noanuan era sobresaliente en otras áreas. Además, aunque Anuanuan se quedó en el dormitorio, casi todos los días la gente venía a traerle cosas. A juzgar por sus apariencias elegantemente vestidas, claramente, Anuanuan bien podría ser la hija de alguna familia, y la personalidad de Anuanuan era mucho mejor. Y a todos los niños les gustan las chicas con buen temperamento, ¿verdad, Noanuan? No estás planeando perseguirlo también, ¿verdad? Preguntó He Jiayue, al ver su expresión y de repente pensar en esta posibilidad. Noanuan, eso significa que te has enamorado de él, ¿verdad? No pudieron evitar preguntar de nuevo. La bonita cara de Anuanuan se sonrojó ligeramente. Miró en silencio sus piernas, su mente inundada de muchos pensamientos. Es una buena persona. Ya no quiero que esté triste solo, quiero acercarme a él, si es posible. Anuanuan tenía algunas palabras que al final le pareció demasiado tímida para decirlas, pero el destello de timidez en los ojos de una niña lo decía todo. Aún así, parecía un poco insegura cuando dijo esa frase, y parecía un poco confundida sobre los asuntos entre hombres y mujeres. Noanuan, definitivamente no hay problema contigo. Una vez que tu pierna esté completamente recuperada, ¿no lo hipnotizarás cuando uses una falda? Sí, Noanuan, tienes que tener confianza. Solo hay un fino velo entre una mujer que persigue a un hombre y, además, tienes la ventaja de jugar en casa. Te apoyamos. Jeje, o tal vez podría ayudarte a masajear tu pierna también. He Jiayue dijo, pero Anuanuan inmediatamente negó con la cabeza. No, no es necesario. Anuanuan extendió la mano para frotarse la pierna. Las chicas volvieron a intercambiar miradas.
Sumuse ni siquiera es tu novio todavía y puede tocarte libremente, pero somos compañeros de cuarto y no podemos tocarte, y dices que no te gusta. Con solo mirarla así, se sentía como si la hubieran engañado. Ya tomando su forma, la competencia de un Nuan era dura, ¿y si él era un cabrón? Si a Nuan terminara usada y descartada sin siquiera el estatus de novia, ¿qué haría? No. Tuvieron que enseñarle rápidamente a Nuan a asegurar una relación con su muse lo antes posible, o mejor aún, simplemente casarse directamente. En ese momento, sonó el teléfono de Nuan. Después de mirarlo, su rostro, que había estado algo nublado, reveló de inmediato una expresión alegre. Como un gatito que ha sido acariciado a su satisfacción. ¿Qué pasa, Nuan? ¿Es un mensaje de su musen?, preguntó Heijiayue con curiosidad. Sí, quiere reunirse conmigo con los padres mañana. Nuan asintió felizmente, pero todas las chicas estaban atónitas. Entonces, mientras todavía estamos atrapados en la relación novio-novia, ustedes dos ya van a conocer a los padres. Las chicas se miraron y se sintieron impresionadas una vez más. El rendimiento del entrenamiento militar había terminado, al igual que el entrenamiento en sí. La escuela dio 2 días de vacaciones. Maldita sea, finalmente se acabó, tenemos que comer bien esta noche. Voy a reservar una noche en un cibercafé. No he jugado en medio mes, y mi casco antibalas y mi traje de riesgo biológico están a punto de caducar. Si me preguntas, un lavado de pies es imprescindible. De pie en postura militar durante un mes, mis suelas casi se han convertido en hierro. Mírame entrar en la ciudad balnearia de los pies con paso firme. Cada uno de los chicos tenía preparado su propio proyecto de disfrute, mientras muchas de las chicas sollozaban. Algunos perdieron el control y lloraron mientras perseguían a los instructores para despedirlos. A decir verdad, esto sucede todos los años durante el entrenamiento militar, y los niños realmente no lo entienden del todo. Su musen estaba en la tienda de té con leche, observando a Saolian Mai, que se había quitado el uniforme militar y se había puesto la ropa. Comenzar a entregar pedidos: una camisa blanca de manga corta, pantalones cortos de mezclilla debajo y un par de piernas largas de color trigo que parecían usar medias negras naturales. Después de una sesión de entrenamiento militar, la mayoría de las personas se oscurecieron varios tonos, pero la piel color trigo de Saolian Mai se veía bastante blanca. El entrenamiento acaba de terminar hoy, ¿no te vas a tomar un día libre? Sumuse no pudo evitar maravillarse de que este Black Pablo fuera realmente muy capaz. Capítulo 210. Conociendo a los padres. El cambiado Yao Mingyue-3 ahora es el momento de ganar dinero. Saolian Mai se puso la gorra de sombrilla Kangaroo Delivery, con su largo cabello enrollado detrás de la cabeza, luciendo excepcionalmente capaz y refrescante. El entrenamiento militar acababa de terminar, y muchos optaban por dormir todo el día en sus dormitorios, sin querer mover un músculo. En este momento, los pedidos de comida para llevar aumentarían, y Sumusen también había establecido específicamente precios altos para las vacaciones y los subsidios para el clima cálido, entre otros incentivos. Era agotador, pero las ganancias eran más altas. Aún así, cuida tu salud. Definitivamente no podré manejar el negocio de entrega escolar solo una vez que se expanda, y necesitaré que vigiles las cosas por mí. No solo somos empleador y empleado, sino también compañeros de clase y amigos. Si necesitas ayuda, solo tienes que decirlo. Sumuse no trató de convencerla de que descansara más. Al escuchar estas palabras, Saolian Mai levantó la cabeza y miró a Sumusen. Le tomó un tiempo antes de que asintiera lentamente. Después de decir esto, llevó unas tazas de té con leche y fue a entregar los pedidos. Sumusen comprobó la hora. Había accedido a visitar a los abuelos de Nuan por la tarde y, naturalmente, no podía irse con las manos vacías. Sería perfecto para ir de compras con Nuan. Tomó su teléfono. Su lista de chat no era larga ya que no le gustaba charlar incesantemente por teléfono. Envió un mensaje a Nuan. ¿Estás listo? Entonces, nos vemos abajo en un rato, con los trabajadores a tiempo parcial vigilando la tienda. Sumusen tomó unas tazas de té con leche y se fue. Llegó al edificio de los dormitorios de las niñas. Sumusen vio su silueta, sentada en una silla de ruedas. Desde lejos, Nuan estaba vestida con un vestido largo blanco con estampado de Margarita Soy, su cabello largo recogido en un bonito peinado, lo que hacía que su rostro se viera aún más lindo. Debajo del vestido largo, se veían sus tobillos blancos y un poco de su pantorrilla, adornada con un par de sandalias de cristal. Los delicados piecitos parecían moverse de vez en cuando en sincronía con el alegre estado de ánimo de su dueño. Bajo ese gran árbol,
La luz del sol se filtraba a través de las hojas y proyectaba un hermoso patrón en sus mejillas. Al verla, Sumusen sintió que su estado de ánimo se iluminaba. Sumusen se movió silenciosamente detrás de ella, y con 2 tazas de té con leche en sus manos bloqueando su línea de visión. ¿Bromeó? ¿Adivina quién? Supongo que es sabor a taro de arándanos, la respuesta inesperada de un nuanuano. Un poco entusiasta de la comida, Sumusen sonrió y se acercó frente a ella. El entrenamiento militar acababa de terminar y todos en la escuela estaban bronceados, lo que hacía que la justicia de Anuanuan fuera poco común, y el vestido de hoy le quedaba muy bonito, lindo y vibrante. Dulce niña Anuanuan se ve muy bonita hoy. La boca de Anuanuan se curvó ligeramente mientras miraba a Sumusen. Sumusen también. Había elegido su atuendo cuidadosamente hoy, no tan formal como un traje, pero aún así se veía exquisito, emitiendo un aura más madura que sus compañeros. Su presencia en general era especialmente refrescante y soleada. Tú también te ves bien. ¿No deberías decir, guapamente irresistible, cuando halagas a un chico? Guapo, seguro, la última parte, olvídate de que dije algo. Sumusen, sosteniendo el té con leche, dijo, hablando de eso, vamos a ver a tus abuelos más tarde. ¿Por qué pensaste en traer de vuelta el té con leche? Teniendo en cuenta que los abuelos a su edad probablemente estarían reduciendo el azúcar, ¿verdad? A mis abuelos también les gustan los dulces, y como es la primera vez que soy jefa, quiero que ellos también lo prueben. Una Nuanuan tomó el té con leche de su mano, sus ojos se entrecerraron felizmente. Y estas nuevas recetas de té de frutas fueron investigadas por Sumusen. Pensó que seguramente a sus abuelos también les gustarían. Los dos salieron de la escuela, desde otro dormitorio de niñas. Yao Mingyue también salió de los terrenos de la escuela, llevaba puesto un moderno atuendo de mezclilla. Con un sombrero y gafas de sol, luciendo como una estrella tratando de esquivar a los paparazzi, llegó a la entrada del campus. Un Bentley rojo había estado esperando durante algún tiempo, y ella se subió al auto. En el interior, Liu Rusuan miró a su querida hija con una sonrisa. Sus miradas se desplazaron lentamente hacia el lado opuesto de la calle. Un momento después, Liu Rusuan habló. ¿Has tomado una decisión? ¿Has decidido hacerte cargo? Liu Rusuan lo había discutido con su hija la noche anterior. Yao Mingyue de repente expresó su deseo de hacerse cargo de parte del negocio familiar. Aunque dijo que quería ganar experiencia y ayudar a aliviar algunas de las presiones de su madre, Liu Rusuan sabía la verdad. Su preciosa hija en realidad despreciaba el mundo del comercio porque su padre había muerto en el camino a un negocio. Tenía una aversión inherente a los negocios, casi una fijación. Sin embargo, hoy, de repente sacó el asunto, claramente por Sumusen. Yao Mingyue se quitó las gafas de sol, sus ojos de fénix exudaban naturalmente un aire elegante y noble. Una leve sonrisa cruzó sus labios mientras hablaba lentamente. He tomado una decisión. Ya que él quiere hacer negocios, ¿por qué yo no puedo? Solo así de hacer esto, puedo evitar que él me deje más atrás. Liu Rusuan suspiró. Como era de esperar. Sin embargo, al mirar la expresión de su hija, sintió que el deseo competitivo y la determinación que no había visto en muchos años habían regresado a sus ojos. No importa lo que deparara el futuro. Esto era, por ahora, algo bueno. Ella también ayudaría a descubrir las fortalezas potenciales de su hija, Xiaozen. Este niño. Será mejor que aprecies lo que tienes. Capítulo 211. Nieto político candidato. Wuhan, la metrópolis internacional más importante en la economía nacional. Incluso sin experimentar los años locos del mercado inmobiliario nacional, los precios de la vivienda aquí todavía lideran por un amplio margen, especialmente las casas de estilo inglés conservadas en el Distrito Central. Sus precios no son diferentes a los de las casas con patio en la capital. Sumusen y Anuanuan no se apresuraron, pero planearon comprar algunos regalos primero. Nuanuan, ¿qué les gusta al abuelo y a la abuela? Sumusen pensó en el estado de los abuelos de Anuanuan, adivinando que los suplementos regulares para la salud no impresionarían, y no estaba seguro de si algo demasiado caro sería apropiado. Anuanuan reflexionó por un momento, luego se señaló a sí misma, Nanan y yo. Parecía bastante orgullosa. Sumusen se sorprendió por un momento, luego no pudo evitar reírse. Sabes que a la abuela y al abuelo les gustan más tú y tu hermana, pero estoy hablando de cosas que les gustan. La bonita cara de Anuanuan se sonrojó y tiró de la manga de Sumusen. En realidad, mis abuelos son muy amables. Me dijeron que no trajeran regalos, que sería bueno ir a comer juntos. Durante la última visita de Sumusen, conoció a la abuela de Anuanuan,
Una anciana muy elegante que debe haber sido toda una personalidad en su juventud. Una persona así debe haberlo visto todo, y traer algo demasiado caro podría parecer algo mercenario, en comparación con los regalos. La sinceridad es obviamente más importante. Sumusen pensó por un momento y una idea le vino a la mente, una hora después, frente a una casa con jardín en el centro de la ciudad. Sumusen y Anuanuan salieron del auto. En la mano de Sumusen había varias bolsas, no de regalos, sino de comestibles comprados en el mercado. Esta casa es realmente hermosa. Sumusen miró la casa del jardín, que parecía una reliquia del pasado con su diseño y decoraciones casi como antigüedades, en esta tierra de oro. Supuso que esta propiedad debía valer cientos de millones. ¿Te gusta este tipo de casa?, le preguntó Anuanuan. A nadie le gustaría, es solo una cuestión de asequibilidad. Sumusen suspiró, preguntándose de repente si las cosas que trajo hoy serían apreciadas por los ocupantes. Para un hogar así, cambiar a un chef de 5 estrellas diferente todos los días no sería un problema. Pero creo que es bastante aburrido aquí, no tan divertido como la tienda de té con leche en la escuela. Anuanuan negó con la cabeza. La casa tenía muchas habitaciones, pero por lo general, solo la abuela, Nanan y la tía Sian vivían allí. Se sentía vacío todos los días, no era tan interesante como ganar dinero en la tienda de té con leche. Los que no saben son afortunados. ¿Qué tal si cambio mi otra mitad de las acciones de la tienda de té con leche por tu lugar? Sumusen bromeó, pero Anuanuan lo consideró seriamente. La abuela dijo que solo después de graduarme de la universidad la casa podría ser mía. Algo sobre la necesidad de un certificado, mientras Anuanuan hablaba. Levantó sus grandes ojos para mirar a Sumusen, un certificado que podría dividir la mitad de la casa. No era un certificado de matrimonio, es un método común para que los miembros de la familia protejan a su nieta de ser engañada por personas malas, y por lo que parece, quien se case con Anuanuan sería dotado directamente con una mansión valorada en cientos de millones como dote. Como se supone que iban a vivir las pequeñas hadas que hablan de dotes de 300.000 y traen solo 3 juegos de ropa de cama como dote? Por supuesto, Sumusen, mirando los ojos claros de Anuanuan, tuvo la sensación de que podría estar diciendo esto a propósito. Por desgracia, Yao Mingyue, ese pequeño tsundere, dejó una sombra psicológica tan fuerte sobre él. Ver a cualquiera parece que están jugando pequeñas bromas. Todavía prefiero ser autosuficiente. Sumusen mantuvo su principio de no ser un hombre mantenido. Anuanuan observó durante un rato antes de reconocer lentamente con un no. Dindón sonó el timbre de la puerta y pronto una figura parecida a un torbellino salió del jardín. Hermana. Se podía escuchar la voz nítida de Nanan. Hoy estaba vestida con una chaqueta corta blanca de estilo chino similar a la que usa Lady Tsunade de Naruto, con 2 adorables moños en la cabeza. Sus ojos brillantes, idénticos a los de Anuanuan, centelleaban, y todo su ser irradiaba energía, emitiendo la vibra de un prodigio de las artes marciales. En el momento en que vio a Sumusen, su linda carita instantáneamente mostró una mezcla de cautela y anticipación. Hermana. Volvió a llamar, arrojándose a los brazos de Anuanuan y frotando su cabecita contra el pecho de su hermana. Respiró hondo, sonrió con picardía y dijo con todo su estilo adolescente, reponiendo la energía de mi hermana. Mientras lo decía, sus ojos miraron sigilosamente a Sumusen, como si hiciera alarde de algo. Los labios de Sumusen se curvaron hacia arriba mientras sacudía casualmente el té con leche en su mano. Los ojos de la niña brillaron de inmediato. El té con leche, considerado comida chatarra por la mayoría de los padres, estaba estrictamente prohibido en casa, más aún por sus propios abuelos. Llámame hermano, y te dejaré tomar un poco. Sabor a arándano. Sumusen se burló de ella con una sonrisa. No quiero. Una nana negó desafiante con la cabeza y luego se volvió para estrechar el brazo de su hermana. Hermana, al ver los ojillos ansiosos de su hermana, Anuanuan extendió la mano para acariciarle la cabeza. Estos tés con leche los hace él personalmente. Él es el jefe. Nanan pareció captar una pista de algo. Es dueño de una tienda de té con leche. Nanan tragó saliva. ¿Podría eso significar que este tipo malo podría proporcionar un suministro interminable de té con leche? ¿Qué te parece? Solo di la palabra, y es tuya para disfrutar. Sabor a arándanos. El susurro de Sumusen era como el de un diablo tentador. La cara de Nanan se puso roja mientras miraba el tentador té con leche, tragó saliva y, con una voz tan débil como la de un mosquito, dijo, hermano, capítulo 212.
candidato a nieto político, _2 que. No te oigo. Coco, gu, una nana imitó el sonido de una paloma, mostrando su última pizca de terquedad. Su Musen no se burló más de ella y le entregó el té con leche. La cara de An-Nanan se puso ligeramente roja cuando finalmente lo aceptó con satisfacción. Noanuan, ustedes están aquí. En ese momento, la tía Xian también salió, lo saludó y caminó con ellos hacia el interior. Antes de llegar a la habitación, vieron a un anciano vestido con ropa blanca de práctica practicando tai chi. El patio también estaba lleno de pilas de madera, algunos objetivos ficticios e incluso un estante de armas en un lado, con varios tipos de armas exhibidas en él, aunque eran claramente para mostrar. ¿Qué hogar promedio tendría estas cosas? Abuelo, exclamó un nuanuano. El anciano detuvo sus movimientos de tai chi. Su edad exacta era indiscernible, aunque sus sienes eran blancas, estaba lleno de vigor, con una postura de tai chi más firme que la de muchos jóvenes. Nuanuan ha vuelto, y este niño debe ser el amigo que has estado mencionando, ¿verdad? El rostro del anciano mostraba una sonrisa amable mientras se acercaba a ellos. Su barba de chivo añadía un poco del aura de un maestro inmortal en una novela de artes marciales. Probablemente sería el personaje de un monje arrollador. Abuelo, mi nombre es Sumusen, dijo Sumusen con una leve reverencia. El anciano se acercó, rodeó a Sumusen, asintió e incluso le dio unas palmaditas en el hombro como un anciano. Tienes un buen marco, excelente material. No seas reservado, una vez que estés aquí, eres familia. Date prisa. El anciano parecía bastante cálido, con todas estas palmaditas y exámenes, se sentía como si estuviera en un mercado, seleccionando cerdos o caballos. Una vez entraron en la sala de estar. La abuela de An-Nuan ya había preparado el té. Aunque ya era abuela, se notaba que era alguien que había vivido una vida de lujo a lo largo de los años, con una elegancia que ningún nuevo rico podía igualar. Su cabello plateado brillaba mientras usaba anteojos, sonriendo e invitando a su musen a sentarse. Joven, mucho tiempo sin verte. Abuela, he querido visitarla por un tiempo y finalmente tuve la oportunidad hoy. No está muy lejos de tu escuela. Deberías venir más a menudo cuando estés libre, dijo la abuela amablemente. Estas cosas, en ese momento, la tía Xian notó los artículos que traía su musen. Solo para descubrir que eran ingredientes, su musen se puso de pie y explicó. Es mi primera visita y realmente no estaba seguro de qué regalo llevar, pero tampoco quería venir con las manos vacías, así que pensé que tal vez podría cocinar una comida para ti y el abuelo. ¿Cómo podemos dejar que hagas eso? Tú eres el invitado. No es ningún problema, en realidad. Disfruto bastante cocinando, y Nuanuan ya me ha hablado de las preferencias de todos. Tengo mucha confianza en mis habilidades culinarias, dijo su musen, sonriendo mientras comenzaba a desempacar los comestibles. Te ayudaré. Un Nuanuan se ofreció ansiosamente a ayudar a su musen. Está bien. Su musen asintió. En la tienda de té con leche, los dos a menudo preparaban té con leche juntos cuando no tenían nada más que hacer. Esencialmente, cualquier subproducto del corte de frutas era devorado por An-Nuan. El bote de basura glotón clasificado completamente automático, solo quería probar el primer bocado. Los dos fueron a la cocina y, a través de la puerta de vidrio transparente de la cocina, trabajaron en armonía. Su musen siempre alimentaba a An-Nuan con el primer bocado de cada plato con practicada facilidad e indulgencia, y la expresión en el rostro de la nieta, los ojos entrecerrados mientras masticaba su comida, algo parecía un poco extraño. Los ancianos se miraron unos a otros. Viejo, ¿qué piensas de este joven? Preguntó la abuela de repente. Su físico es bueno, camina con firmeza, los pies firmes como clavos. Claramente, un joven bien establecido con destreza infantil, un gran prospecto de las artes marciales. Elogió el anciano mientras se acariciaba la barba en señal de aprobación. La abuela escuchó con un poco de impotencia. Te pregunto, si este joven estuviera con Nuanuan, ¿qué pensarías de eso? El anciano reflexionó por un momento antes de hablar. ¿Qué podemos decir acerca de los asuntos de los jóvenes? Siempre que, ¿estás diciendo que nuestra nieta está en una relación con este chico? El viejo maestro finalmente se dio cuenta. Al igual que ser padre, en el momento en que escuchó que alguien se interesaba por el repollo precioso de su familia, inmediatamente se emocionó. Manténlo abajo.
Es solo que esta es la primera vez que Noanoan ha estado tan cerca de un niño. Además, Noanoan tiene la edad hasta la fecha. No podemos controlarla para siempre, la vida es impredecible, dijo. La abuela suspiró. Aunque gozaban de buena salud, después de todo eran ancianos y no se sabía si vivirían para ver a sus nietos. Este joven parece decente, pero Noanoan nunca ha tenido mucho contacto con los demás. Y si la engañan, la aprobación inicial del viejo maestro estableció instantáneamente un nuevo estándar, pero antes de que pudiera terminar su oración, la abuela le entregó un documento, lo miró, y era, sin lugar a dudas, un formulario de firma de admisión en el hospital. Yao Zheng, Subian-jun, gravemente herido en un accidente automovilístico, departamento de emergencias en la primera filial de la Universidad de Zheng. ¿Qué es esto? ¿Recuerdas que hace 6 años, Noanoan también recibió tratamiento en este hospital? La noche antes de su cirugía, de repente recibió un pastel. Noanoan siempre ha querido encontrar al chico que le envió ese pastel, explicó. Un brillo apareció en los ojos del anciano. ¿Estás diciendo que el chico que le envió el pastel a Noanoan en ese entonces era este joven? La abuela se ajustó las gafas y comenzó. De hecho, estaba revisando los antecedentes de este joven para ver cómo invertir en él de manera adecuada. Resultó que su familia también solía tener una empresa, pero quebró repentinamente hace 6 años. Después de la investigación, me topé con este accidente automovilístico. Además, ese día era el cumpleaños de una niña llamada Yao Mingyue, y el momento encaja perfectamente. Esto, y el hecho de que Noanoan se transfiriera repentinamente a la escuela secundaria número 4 de la ciudad de Zen también podría deberse a que sabía algo. De lo contrario, dada su personalidad, no se acercaría a alguien tan rápido, especialmente después de lo que sucedió con su madre. Al llegar a este punto, la abuela no pudo evitar suspirar. El viejo maestro también miró hacia la cocina, donde An Noanoan, aunque no fue de mucha ayuda, disfrutó mucho acompañando a su musen. Suspiró en silencio para sí mismo. Las chicas crecen y no se quedarán contigo para siempre, el día llegará eventualmente. Su musen cocinó bastantes platos. En su vida anterior, había vivido con Yao Mingyue en Uai durante mucho tiempo y tenía una buena comprensión de las preferencias culinarias de Uai. No se podía contar con An Noanoan para llevar los platos. Mientras tanto, An Noanoan trajo el té con leche y el té de frutas que había traído para sus abuelos. Su musen y yo hicimos esto juntos. Abuelo y abuela, por favor pruébenlo, dijo con ansiosa anticipación por su degustación. Estas cosas no son muy saludables. Bebe menos en el futuro, ¿de acuerdo? En absoluto, su musen y yo abrimos la tienda juntos. Todas las frutas del interior son las más frescas. Un Noanoan contraatacó con orgullo. Tú y él abrieron una tienda juntos. La abuela se dio cuenta del punto clave de esa declaración. Sí, su musen me dio una tienda de té con leche, y ya hemos hecho el papeleo, dijo Noanoan mientras sacaba el certificado de transferencia de su pequeño bolso. La abuela echó un vistazo. La participación accionaria de An Noanoan era del 51%, y su musen figuraba como representante legal. Esa participación accionaria, siempre que alcance el 51% o más, significa un control real, y el estatus de representante legal es esencialmente el que se ve afectado si surgen problemas. Este joven realmente le dio a An Noanoan la tienda de té con leche y eligió quedarse con el papel de representante legal. La abuela miró en silencio a su musen, que se estaba preparando para servir la comida en la cocina. Ella también especuló. Parece que este joven sabía que la inversión era obra suya, y esta es su forma de devolver el favor. Tal agradecimiento la encantó aún más. Además, al ver la expresión de orgullosa jefata de su nieta, el regalo realmente llegó al fondo de su corazón. Después de todo, no se trataba de dinero, sino de un sentimiento de esforzarse y prepararse juntos. Gracias por esperar. Su musen se acercó con los platos, presentando una mesa llena de comidas tan apetitosas en apariencia como en olor. Las dos hermanas tenían los ojos brillantes por los aromas. La tía Xian no pudo resistirse a elogiar. Incluso los dos ancianos no esperaban que el joven cocinara tan bien. En su etapa de la vida, el dinero ya no era la principal preocupación. Si se tratara de elegir un yerno, su principal requisito sería la felicidad de su nieta después del matrimonio. Poder cocinar es una ventaja para cualquier persona, hombre o mujer. Al mirar a su musen, los ancianos quedaron aún más impresionados. Buena altura y apariencia, personalidad y carácter agradables, antecedentes familiares limpios, autónomo y, lo que es más importante,
realmente agradable con Nuan, es solo que hubo un factor inesperado. Este joven también tenía una novia de la infancia con la que estaba profundamente involucrado. Capítulo 213. El encuentro hace 6 años, el niño que entregó el pastel. Dentro de la mansión familiar de Nuan, los abuelos no podían dejar de alabar la comida que su Musen les había preparado personalmente. Al envejecer, sus gustos por la comida se habían vuelto bastante particulares. No tan audaces como los de la generación más joven, pero era evidente que estos platos estaban elaborados con habilidad. Como mínimo, Nuan no tendría que pasar hambre por nada de lo que quisiera comer en el futuro. Los ancianos sintieron una punzada repentina en sus corazones, como si hubieran aceptado tácitamente la relación entre los dos. Musen, quiero eso. Te lo conseguiré. Come despacio y no te quemes la boca. Su Musen recogió hábilmente un trozo de costillas para Nuan e incluso sopló sobre él para enfriarlo. Al ver a Nuan comerlo, tomó una servilleta de papel y le limpió la boca. Esta serie de acciones dejó a los ancianos un poco atónitos. No es de extrañar que siguieran sintiendo que su nieta parecía haber engordado en el último medio mes. Al ser alimentado así todos los días, sería difícil no aumentar de peso. Abuelo y abuela, ¿cómo está la comida? ¿Es de tu agrado? Preguntó su Musen. No está nada mal, no esperaba que un joven como tú fuera tan buen cocinero, elogió la abuela. Nanan y el viejo maestro también estaban comiendo con entusiasmo, sus palillos nunca se detenían. Este dúo de nieto y abuelo eran bastante parecidos, ambos vestían ropa tradicional china para las artes marciales, lo que añadía un aire heroico a su cena. Bien, escuché que comenzaste un negocio de entrega de canguros en la escuela y va bastante bien. La abuela de repente sacó este tema. Su Musen respondió humildemente. No es nada notable. Solo ganar un poco de dinero de bolsillo por ahora. No seas tan modesto. Aunque me estoy haciendo mayor, puedo ver que este negocio de entrega tiene un gran potencial. Creo que no pasará mucho tiempo antes de que alcance una escala sustancial. Deberías expandirte rápidamente y capturar el mercado. Estoy dando un paso a la vez. Hay cosas que no se pueden precipitar. Su Musen, por supuesto, conocía la importancia de capturar el mercado. Los que llegaran más tarde tendrían que gastar varias veces más dinero que los primeros jugadores para lograr el mismo efecto, pero por ahora, la situación financiera de su Musen no le permitía quemar efectivo de manera agresiva, por lo que solo podía proceder paso a paso, asegurándose de que cada movimiento fuera seguro. Después de todo, ¿cuántos individuos hechos a sí mismos ha habido a lo largo de la historia? El 99.9% de las personas exitosas tienen ese primer cubo de oro del cielo o un respaldo significativo, ya sea un padre poderoso o un suegro que lo apoye. Esta es la importancia de confiar en los mayores y casarse bien. Tómate tu tiempo, el hecho de que puedas mantener la compostura a tu edad ya es impresionante, dijo la abuela con una sonrisa apreciativa, y luego miró entre su nieta mayor y él. Nuan parece estar de muy buen humor en estos días. Gracias por cuidarla en la escuela. No es ningún problema. Nuan se porta bastante bien y, de hecho, me ha ayudado bastante en muchas ocasiones, respondió su Musen con una sonrisa. De hecho, en la escuela, no había necesitado cuidarla mucho. Un Nuan era fácil de cuidar. Nunca lo molestaba cuando estaba trabajando y siempre esperaba su regreso. Cada vez que salían a comer juntos, era su Musen quien la invitaba, y esta joven insistió en su regla de pago alterno de ir al holandés. Comer con un amigo no era exactamente cuidar a alguien, sin embargo, en realidad era Nuan quien era más cariñoso. Durante el entrenamiento militar, ella desafiaba el sol todos los días para llevarle sopa de frijol mungo. Cuando pensó que había sufrido un golpe de calor, se subió para verlo con la pierna lesionada, preocupada de que se resfriara. Soportó las picaduras de mosquitos y esperó en silencio quién sabe cuánto tiempo para llevarle medicinas. De hecho, había sido él quien había recibido gran parte de sus cuidados. Mientras su Musen hablaba, su mirada se desvió hacia Nuan, quien ahora estaba recogiendo el último trozo de costillas y compartiendo la mitad con él. Sus ojos eran cálidos de indulgencia. La abuela, al presenciar esta escena, habló significativamente. En este momento, la pierna de Nuan no se ha recuperado por completo. Su salud es lo más importante. Vigílala en la escuela, y algunas cosas, por deliciosas que sean, no deben consumirse en exceso. Todo debe esperar hasta que su salud se restablezca por completo. Mientras la abuela hablaba,
Su mirada se desvió hacia Sumusen. Sus palabras fueron tiernas, pero Sumusen escuchó la implicación. Se puede probar, pero no comer, obviamente. Lo que quería decir era que las interacciones normales estaban bien, pero no se debían cruzar los límites ni sacar ventajas. Si se considerara una progresión real en su relación, tendría que esperar hasta que la salud de Anuanuan se recuperara por completo. Tienes razón, abuela, aceptó Sumusen, aunque se sentía un poco impotente por dentro. ¿Realmente parecía el tipo de persona que atrae a una chica a la fruta prohibida? Ni siquiera se habían tomado de la mano todavía. Esto era una calumnia contra su carácter. Joven, ¿bebe alcohol? Ahora, el viejo maestro intervino de repente. Un poco, pero no bebo a menudo. Un hombre debe saber cómo beber. Hoy estoy de buen humor. Xiao Xiang, ve a buscar una jarra de vino al patio trasero. La voz del viejo maestro retumbó. Honestamente, la mayoría de los jóvenes realmente no pueden seguirle el ritmo. Antes de que Sumusen pudiera negarse, la tía Xiang ya había traído una jarra de vino. Mirando la gruesa capa de cera de abejas en la parte superior, claramente había envejecido bastante. Este fue el vino enterrado cuando Nuanuan cumplió 1 año. Pruébalo, dijo el viejo maestro, haciendo que la tía Xiang sirviera 2 tazones grandes llenos, mirando el licor ligeramente amarillento que exuda un rico aroma a granos. Debía de ser excepcional que el viejo maestro lo hubiera enterrado cuando su nieta cumplía 1 año, y ahora había envejecido más de una década. Sacar este vino fue realmente un gran gesto de respeto. Sumusen se puso de pie y tomó un tazón. Anuanuan torció su pequeña nariz y Sumusen preguntó con una sonrisa: ¿También quieres probarlo? Anuanuan asintió, principalmente curioso por si algo casi tan viejo como ella sería especial. Capítulo 214. El encuentro hace 6 años, el niño que entregó el pastel. Beber un poco no es un problema. El anciano soltó una risita. El médico le había explicado que beber un poco de alcohol podía estimular los nervios y ser algo beneficioso. Además, no había muchas oportunidades de beber con su nieta. Pronto, su pierna podría sanar y podría huir a algún lugar lejano. Vertió un poco en una pequeña taza para Nuanuan. Abuelo, yo también quiero probarlo. Nanan miró. Su pequeño bicho codicioso y su curiosidad se apoderaron de ella. El anciano se rió entre dientes y le sirvió un pequeño sorbo en una taza de maotai, suficiente para mojar con palillos y probar el sabor. Vamos, joven, vamos a tener uno. Al anciano le encantaba su bebida. Él levantó su tazón. Anuanuan levantó su pequeña taza y Nanan mojó sus palillos y los levantó para unirse. Después de tintinear las copas, todos tomaron un gran trago. El licor era suave y fragante, no ardía en el camino hacia abajo, sino más bien como un flujo cálido que entraba lentamente en el estómago. Buen licor. Sumusen asintió con la cabeza, pero la carita de Anuanuan estaba arrugada por la especia, y Nanan aún más, dejando escapar un aullido como si hubiera tocado un hierro caliente. Las hermanas rápidamente tomaron su té con leche y tomaron un gran sorbo, lo que mejoró un poco las cosas. Tan difícil de beber. Ustedes son raros. El té con leche es mucho mejor. Nanan, todavía conmocionado, probablemente no sentiría curiosidad por el alcohol durante mucho tiempo. Sumusen y el anciano no pudieron evitar reírse. De hecho, el alcohol era una excelente manera de calentar el ambiente. La mesa del comedor se sintió aún más armoniosa después de este pequeño interludio. Joven, mirando tu complexión, ¿aprendiste alguna arte marcial cuando eras joven? Tomé algunas clases de taekwondo antes. Eso es solo para mostrar, no es realmente útil. Aunque vivimos en una sociedad civilizada, como hombre, es esencial tener algunas habilidades de lucha. No se trata de necesitarlos, se trata de quedar atrapados sin ellos. ¿De qué otra manera protegerás a los tuyos en el futuro? En un tiempo, te enseñaré algunos movimientos. El anciano había bebido unos sorbos y miró a Sumusen como si hubiera encontrado un digno sucesor para su legado. La abuela observaba en silencio. La comida estaba casi terminada. Xiao Xian regresó y dijo: el agua del baño está lista. Nuanuan, primero ve a bañarte. Le he pedido al médico que venga por la tarde para otra sesión de acupuntura. Nuanuan miró por primera vez a Sumusen. Estoy bien, me quedaré a charlar con el abuelo y la abuela. Adelante, Sumusen asintió. Nuanuan asintió obedientemente. Hermana, me uniré a ti. Nanan lo siguió.
alejándose rebotando. Solo quedaron los abuelos y Sumusen. La abuela se ajustó las gafas. La recuperación de Nuanuan ha sido muy buena últimamente, Sumusen reconoció. Nuanuan ha estado trabajando duro en el entrenamiento. Todo es gracias a la persistencia. Pero la abuela levantó los ojos, su mirada cargada de significado. Escuché de Xiao Xian que ocasionalmente ayudas a Nuanuan con masajes, ¿verdad? Sumusen, que acababa de tomar un sorbo de su bebida, casi se atragantó cuando la abuela lo interrogó abiertamente. No pudo evitar ponerse un poco rojo. Por otro lado, el siempre amable anciano que incluso consideró tomar a Sumusen como su discípulo también se sorprendió por sus palabras. Sus ojos se abrieron y las manos que sostenían su tazón comenzaron a mostrar venas. ¿Qué? Todavía no había comenzado un romance con Nuanuan y se atrevió a ponerse manos a la obra. El anciano sintió que era hora de sacar la tercera arma del arsenal de N-Family, la lanza N-Family Overlord. Enfrentado a una presión indefinible, Sumusen mantuvo la calma y dejó su bebida. Sí, he ayudado a Nuanuan a masajearle la pierna, pero solo por debajo de la pantorrilla. Bueno, el pie también estaba por debajo de la pantorrilla, así que no estaba mintiendo. Sumusen declaró esto sin rodeos. Nuanuan no podía alcanzar su pantorrilla, así que la ayudé a masajearla. No había nada indecente en ello. La expresión del anciano se relajó un poco. La abuela también asintió, sorprendida de que lo admitiera tan directamente. Mientras involucrara a la pantorrilla, no era gran cosa. De lo contrario, no habría preguntado así. No te pongas nervioso, solo estábamos preguntando. Es solo que Nuanuan nunca ha estado tan cerca de nadie antes, y el único chico que ha visto eres tú. La abuela sonrió en respuesta, mirando la expresión de Sumusen. Continuó, joven, ¿cuáles son tus planes para tu vida futura? Al escucharla, Sumusen respondió, creo que los planes a menudo no pueden mantenerse al día con los cambios. Por ahora, solo quiero ganar más dinero para que yo y los que me rodean podamos tener una buena vida. Eso es suficiente para mí. Al escuchar su respuesta hermética, la abuela no insistió más. Después de todo, Nuanuan no era el tipo de persona de la que se aprovechaban fácilmente. Si sucedió, probablemente fue deliberado. Apenas comenzaban la universidad, todavía era muy temprano. Al final, mientras pudieran asegurarse de que su nieta no estuviera en desventaja, eso era todo lo que importaba. Aunque no estaban seguros de si realmente podrían vigilarla, en este momento, en la casa de baños del patio trasero, había una fuente termal artificial excavada en el suelo. Nuanuan se sumergía en las aguas termales mientras Nanan, con un anillo para nadar, retozaba en el agua. Su cabecita chocó con algo blando y se detuvo. Al levantar la vista, vio a su hermana sosteniendo su cabecita y Nanan soltó el anillo de natación y se acomodó en el abrazo de su hermana con una sonrisa risueña, que recordaba los tiempos en que yacía en los brazos de su madre cuando era niña. Sin embargo, pensó que si su hermana se casara algún día, no podría bañarse con ella a menudo. Hermana, ¿cuál es la relación entre tú y ese tipo en este momento? Una nana era una niña que pasaba mucho tiempo navegando por internet, aunque no entendía muchas cosas, era bastante astuta. Una nuanuana, que había bebido una taza de licor y ahora se estaba sumergiendo en las aguas termales, sintió que su propia temperatura aumentaba. Con las mejillas sonrojadas, extendió una mano y pellizcó tiernamente los moños gemelos de su hermana. Amigos, capítulo 215. El encuentro hace 6 años, el niño que entregó el pastel. 2 en 1. _3 Hermana, puedes engañarte a ti misma, pero no intentes engañarme a mí. ¿Qué amigo actúa así? Definitivamente tiene algo por ti. Un Nanan analizó con un bufido. Una Nuanuan sintió que la temperatura de su rostro subía aún más. Pellizcó las mejillas de su hermana. No hay nada de eso, deja de decir tonterías. Este tipo es tan astuto, siempre me tienta con golosinas sabrosas, y luego tiene la oportunidad de estar a solas contigo, hermana. En internet, llaman a este tipo un hombre intrigante. Una Nuanuan, escuchando y observando la carita seria de su hermana, dijo, entonces, ¿por qué sigues comiendo las golosinas cada vez? Yo, la cara de Nanan también se puso roja, solo estoy ayudando a la hermana. Pruébalos primero. Nuanuan continuó pellizcando las mejillas de su hermana, mirando su adorable expresión. De repente, entendió por qué a Sumusen siempre le gustaba pellizcarse la cara. Podría ser que él también la viera como una hermana pequeña. Nuanuan no sabía si sentirse bien o mal al darse cuenta de esto. Entonces recordó la escena en la que se paró en el escenario esa noche. En ese momento, realmente sintió una sensación de pérdida.
al igual que ese día hace 6 años, apretó sus pequeños puños. Antes, no tenía ninguna oportunidad, ahora, no quería dejar escapar estas oportunidades de nuevo. Hermana, mi cabello está demasiado apretado. Nanan sintió que su hermana estaba agarrando su moño con demasiada fuerza. A estas alturas, la cena ya había terminado. El anciano, con la cara enrojecida por la bebida, insistió en arrastrar a su musen al patio delantero para enseñarle un par de movimientos. El abuelo comenzó con un juego de Bajiquan. El tai chi que practicó antes parecía suave y natural, pero este Bajiquan realmente se sentía como si pudieras escuchar el viento de los golpes. En su conversación, resultó que el anciano había estado en el campo de batalla antes y sus antepasados dirigían una escuela de artes marciales. Incluso produjeron un campeón de artes marciales. Para los niños, el atractivo de las artes marciales no es menor que el de la maquinaria y el Gundam. Siguiendo el ejemplo del anciano, su musen practicó algunos movimientos. Fortalecer el cuerpo era ciertamente correcto. Si alguna vez volviera a ser drogado, con un dominio de las artes marciales, seguramente podría durar algunas rondas más, ¿verdad? En realidad, practicar artes marciales también se trata de cultivar el carácter. Para practicar artes marciales, también hay que combinarlas con el cultivo de la energía. El abuelo le dio unas palmaditas en el hombro a su musen. ¿Sabes cuál es nuestra técnica más poderosa ahora? ¿El manual de los 9 Jin? O tal vez la palma Tathagata. Su musen le siguió el juego. Incorrecto, es derecho penal. El abuelo miró significativamente a su musen, acariciando su barba. En una sociedad civilizada, ¿quién pelea y mata más? Romper huesos y músculos, a lo sumo, lleva a alguien al hospital durante unos meses, pero según la ley penal de nuestro país, por ejemplo, el tráfico de mujeres y niños, los actos lascivos contra mujeres jóvenes y demás, comienzan con una sentencia de 3 años. Su musen no sabía por qué, pero sintió que esta ley lo estaba apuntando particularmente a él. Podría ser que se pareciera a alguien que traficaba con chicas hermosas. En todo caso, él fue el que fue traficado. Lo que es más irritante es que hoy en día, no existe protección legal para los niños que son abusados, enfurecidos, cuando se van a levantar los hombres. Gracias, abuelo, he aprendido mucho. Su musen asintió rígidamente. Pero, hablando de eso, todavía es necesario tener algunas técnicas esenciales de defensa personal. Ven, te enseñaré un movimiento. El abuelo sacó una lanza con borlas rojas del estante de armas, lo hizo girar maravillosamente en el aire. El sonido de su corte en el aire te envió escalofríos por la espalda. Como dice el refrán, los jóvenes temen a los puños mientras que los viejos temen a las lanzas. A medida que uno envejece, las artes marciales físicas ciertamente no se pueden comparar con las jóvenes. Pero con un arma larga como la lanza, cuanto más viejo te haces, más hábil te vuelves con ella. Joven, recuerde bien esto, si está en peligro, lo más importante es protegerse. Imagina que frente a ti hay un criminal que intimida a mujeres inocentes. Armoniza la cintura y el caballo, golpea con todas tus fuerzas. Gritó el abuelo mientras clavaba su energía en la parte inferior de su abdomen. Pervertido, encuentra tu fin. Con esas palabras, giró, la lanza en su mano extrayendo energía de su cintura y piernas, una lanza giratoria empujada hacia adelante. Explosión. Grieta, grieta, la lanza perforó profundamente el maniquí, emitiendo el sonido de madera astillada. Su musen sintió un escalofrío en la cabeza. Si esa lanza se hubiera clavado en su propia cabeza, podría haber sido más que un poco doloroso. Además, las palabras que decía el anciano parecían estar dirigidas específicamente a él. No, ni siquiera había tenido la oportunidad de ser un leque todavía. Escupir. Yo, su musen, soy un caballero. Joven, ¿cómo se movió esa lanza? El abuelo miró a su musen, que sudaba ligeramente, y asintió con la cabeza, muy satisfecho. El abuelo realmente es exitoso tanto en la literatura como en las artes marciales, un hombre de virtud y talento, estoy asombrado. Su musen se inclinó en admisión de la derrota. El abuelo, muy complacido, se acarició la barba y se rió, mientras comenzaba a enseñarle a su musen a girar la lanza también. La abuela estaba de pie en el segundo piso, mirando la escena en el patio, sacudiendo la cabeza con una sonrisa. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero de repente, sintió que la casa rara vez estaba tan animada. Su musen practicó la lanza por un tiempo. Tenía buena memoria.
Casi todo lo que el viejo le enseñó, lo recordó después de un intento. Por supuesto, llegar a ser competente requeriría muchos años de entrenamiento. Abuelo. Una voz nítida gritó, y las hermanas terminaron de bañarse y salieron. Ambos llevaban el pelo largo suelto, justo al salir de las aguas termales, su piel tan tierna que parecía que se podía exprimir el agua. Los dos tenían grandes ojos a juego que parpadeaban. La única diferencia era, Nuan parecía simple, pero en realidad era bastante astuto. Si bien Nanan parecía inteligente, parecía un poco ingenua. Tu pose empuñando una lanza no es tan genial como la mía, Nanan, mirando a su musen practicando con la lanza. Habló con aire de suficiencia. Sacó su palo de madera Wally de un lado y lo balanceó con vigor, demostrando un conjunto muy hermoso de técnicas de palo. Capítulo 216. El encuentro hace 6 años, el niño que entregó el pastel. 2 en 1. -4 Las técnicas de palo y lanza son de la misma familia. Nanan en realidad se veía bastante guapo interpretándolos. Su musen sonrió y la aplaudió, elogiándola por ser muy hábil. Esto hizo que Nanan se sintiera un poco avergonzado. Tú, has practicado durante 7 u 8 años. Podrías alcanzar mi nivel de habilidad con solo un par de intentos. Está bien, trabajaré duro. Su musen sonrió y asintió, mientras la niña golpeaba el algodón, sin hacer ningún sonido mientras resoplaba y resoplaba. Nuan se acercó a su musen después de ducharse y se puso un lindo conjunto de pijama blanco. Su carita era suave y tierna, daba ganas de morderla. Su musen, ¿puedes acompañarme a mi habitación? Tengo algo que quiero mostrarte. La bonita cara de Nuan estaba sonrojada. Sus palabras sonaban como si requirieran una gran determinación para decirlas, pero este comportamiento. Su musen sintió que un escalofrío recorrió su cabeza nuevamente. Detrás de él, el anciano tomó un cuchillo y escupió en su hoja. Abuelo, ¿puedo ir a mi habitación con su musen un rato para charlar? En el momento en que Nuan habló, el temperamento del anciano disminuyó instantáneamente. Claro, solo recuerda no cerrar la puerta, y si tienes sed mientras conversas, deja que tu tía Xian te traiga algo de fruta o té. El anciano miró a los grandes ojos de su nieta y asintió. Su musen, vámonos. Nuan tiró de la esquina de la ropa de su musen asintió, le entregó la lanza larga a Nanan e incluso le dio unas palmaditas en la cabeza mientras lo hacía, como si dijera, ¿te sientes engreído? Nanan, mordiendo sus pequeños dientes blancos, sintió que su cabeza se ponía verde de envidia. Esa es mi hermana. El viejo y el joven intercambiaron miradas, el anciano con un cuchillo en la mano, yo corto. Nanan, puñaco. Al parecer, ambos empleaban una técnica especial oculta. Cabrón, encuentra tu perdición. La estaca de madera estaba siendo destrozada hasta quedar irreconocible. Mientras tanto, su musen siguió a Nuan, naturalmente. Tal mansión tenía un ascensor. Subieron al segundo piso, entraron en una habitación muy espaciosa, exquisitamente decorada, todo en un estilo vintage británico, también llena de muchos muñecos de conejo. En el centro había una gran cama rosa. La habitación de Nuan es realmente muy bonita. Su musen no miró mucho a su alrededor, pero vio que todos los muebles eran de madera maciza, y todos juntos podrían costar más que un piso en algunas ciudades de segundo nivel. La vida de los ricos es, sin duda, extravagante. A veces la habitación es tan grande que me da miedo dormir sola. Mi madre solía acurrucarse conmigo en la cama, pero ahora no hay nadie que me acurruque para dormir. Nuan miró alrededor de su habitación con una emoción algo abatida antes de volver a mirar a su musen. Su musen realmente quería decir algo coqueto, pero simplemente no se atrevió a responder, o de lo contrario, con un cuchillo y una pistola abajo, es posible que no salga vivo hoy. Nuan, ¿no dijiste que querías mostrarme algo? Su musen cambió de tema. Nuan asintió, sus ojos claros brillaban con un toque de brillo. Su musen, ¿recuerdas la pregunta que me hiciste esa noche? Su musen recordó la noche de la actuación de entrenamiento militar, cuando le preguntó a Nuan por qué parecía confiar tanto en él justo después de que se conocieron. Definitivamente, esta confianza tenía una fuente. Su musen asintió. Nuan se acercó poco a poco y comenzó en voz baja. Su musen, ¿recuerdas? Hace 6 años durante las vacaciones de verano, en el hospital de la ciudad de Zeng. Su musen sintió una sacudida en su corazón. Los recuerdos de años pasados inundaron repentinamente su mente. Por supuesto, no podía olvidar ese día, esa noche de tormenta con relámpagos y truenos,
cuando sus vidas habían cambiado por completo. Las pupilas de Sumusen se dilataron mientras miraba las piernas de An Nuan. Podría ser que el otro auto involucrado en el accidente ese día era el de ella, pero luego volvió a pensar, eso no le parecía correcto. El vehículo fuera de control era un camión, y el estado de la familia de An Nuan no encajaba con la conducción de un vehículo así. Nuan, ¿estás hablando del día en que mi familia tuvo el accidente automovilístico? Sí. ¿Y tu pierna? Sumusen frunció el ceño levemente y An Nuan negó con la cabeza. Mis piernas no tienen nada que ver con los eventos de ese día. Ya veo, Sumusen respiró aliviado. Afortunadamente, se libraron de esas tramas demasiado dramáticas. De lo contrario, realmente no habría sido capaz de manejarlo. Entonces, ¿cómo supiste lo que le pasó a mi familia ese día? Sumusen de repente se dio cuenta de que el momento era cuando estaba en la escuela primaria, no deberían haberse conocido entonces. Porque en ese momento, también estaba recibiendo tratamiento en ese hospital, y casualmente, ese también fue el día en que me operaron la pierna. Una nuanuana le pellizcó la pierna. Sumusen se sobresaltó. De hecho, había visitado otros barrios ese día, pero ese día estaban sucediendo muchas cosas. Todo lo que tenía en mente era asegurarse de que su tío y su padre estuvieran a salvo y superar la noche difícil con Yao Mingyue. En cuanto a cualquier otra persona, su memoria ya no era muy clara, y esa noche, esa niña programada para la cirugía, una imagen pareció surgir en la mente de Sumusen, pero en última instancia, no pudo recordarla. Espera aquí un momento, dijo An Nuan y se dirigió al escritorio. Abriendo el cajón inferior, sacó con cuidado una bandeja del interior, luego se acercó lentamente a Sumusen. La bandeja no estaba exactamente bien, más bien era del tipo desechable que uno podría usar para pasteles, con una pequeña e intrincada figurita de conejo y una vela que había sido encendida y quemada a la mitad. Esto es, Sumusen, ¿te acuerdas? Hace 6 años, en la noche atronadora, le llevaste un pedazo de pastel a una niña que lloraba. Capítulo 217. El encuentro hace 6 años. El niño que entregó el pastel 5 a Nuan levantó la cabeza y le presentó el artículo a Sumusen, su voz llena de emoción que era particularmente conmovedora en ese momento. Los ojos de Sumusen se abrieron un poco mientras miraba las cosas frente a él, y los recuerdos borrosos en su mente parecían comenzar a juntarse como fragmentos destrozados. Auge, esa noche de relámpagos y truenos. Sumusen y Yao Mingyue habían pedido un deseo juntos con un pastel, como era su 12º cumpleaños. El pastel fue especialmente decorado con figuritas de los 12 animales del zodiaco. Yao Mingyue fue llamada por su madre para ver a su padre gravemente enfermo, queriendo ayudarla a cumplir su deseo temprano. Sumusen había cortado el pastel y entregado rebanadas a los pacientes en las habitaciones vecinas. Esta figurita de conejo. La mente de Sumusen finalmente recordó algunos recuerdos borrosos. Era una habitación solitaria de hospital. Sumusen entró con el pastel, la espaciosa habitación se sentía vacía excepto por el sonido del llanto. Sumusen, sosteniendo el pastel, se acercó a la cama y vio que estaba ocupada por una niña que se secaba las lágrimas. Tenía ojos grandes y cabello largo que caía en cascada, su delicada carita cubierta de lágrimas, sus ojos brillantes rojos e hinchados por el llanto. Cuando vio a su Musen, la niña se sobresaltó e instintivamente levantó su manta, pero reveló piernas envueltas en vendajes, lo cual era una visión algo impactante para una niña. ¿Quién eres tú? No tengas miedo. Mi familia también está en el hospital. He venido a traerte pastel. Sumusen, mirando los vendajes en sus piernas y luego sus ojos hinchados y llorosos, sintió como si estuviera mirando a Yao Mingyue, triste e impotente momentos antes, reprimiendo su propio dolor. Le ofreció gentilmente el pastel. La niña, aturdida, se secó las lágrimas por el rabillo del ojo y miró el pastel que le ofrecía. En medio del olor a desinfectante que llenaba el hospital, el dulce aroma de la crema le dio al corazón temeroso y ansioso de la niña una apariencia de consuelo, pero ella no lo aceptó y, en cambio, lo miró con nerviosismo. Sumusen le habló en voz baja a la chica que tenía más o menos su edad. No soy una mala persona. Hoy, alguien muy importante para mí va a cumplir años en el hospital. Escuché de mi madre que un deseo solo se hará realidad si terminas el pastel de cumpleaños, y aquellos que coman el pastel de cumpleaños recibirán buena suerte. La sinceridad en las palabras de Sumusen alivió la cautela de la niña. De hecho, muchas veces, cuando el hospital es impotente, rezar a los dioses se convierte en el último consuelo para el alma. Estos recuerdos salieron lentamente a la superficie en su mente.
La imagen de la niña que había estado llorando se fusionó gradualmente con la cara bonita frente a él, Anuanuan. Especialmente esos ojos en forma de flor de durazno. Sumusen se sintió algo aturdido. La chica de ese día. ¿Fuiste tú? Sí, fui yo. Anuanuan miró atentamente a Sumusen, apretándose las piernas con las manos. En ese entonces, fue mi primera cirugía. El médico dijo que si me sometía a una cirugía, había muchas posibilidades de que nunca volviera a ponerme de pie, o incluso de que necesitara una amputación. Durante esos días, tenía miedo constante, miedo de no poder volver a estar de pie. La voz de Anuanuan era baja. Su tono nasal tenía un rastro de amargura. Enfrentarse a decisiones tan trascendentales a la edad de 12 años, o tal vez incluso más aterrador que la muerte, obligar a una joven vivaz y alegre a vivir el resto de su vida en una silla de ruedas, posiblemente enfrentándose a la amputación, y privándola de su derecho a vivir una vida normal como mujer, esto podría ser incluso más aterrador que la muerte misma. ¿Todavía te acuerdas de esto? Anuanuan recogió la figurita de conejo del plato. Sumusen miró al conejito y sus recuerdos volvieron a surgir en su mente. La voz de Anuanuan era suave. Siempre he recordado lo que me dijiste ese día. En la habitación del hospital, Sumusen vio sus piernas envueltas en vendajes. A pesar de la tristeza indisoluble en su propio corazón, todavía reunió una leve sonrisa. Se acercó y se detuvo a su lado. No tengas miedo, todo estará bien. Ya hicimos una promesa. Todo va a estar bien, dijo. Mientras hablaba, sacó un pequeño adorno de conejo de su pecho y lo colocó frente a ella junto con el pastel. Este año es mi año zodiacal, el año del conejo, y el conejo es mi espíritu guardián. Lo más poderoso de un conejo son sus patas de salto y salto. Te doy este conejito porque creo en ti, y en el futuro, podrás rebotar y saltar libremente como este conejito, explicó. Es posible que Sumusen, de 12 años, no haya sido capaz de ofrecer charlas inspiradoras profundamente sensatas, pero eran las bendiciones más infantiles las que podían penetrar profundamente en el corazón de uno. Para Anuanuan, ya había escuchado demasiadas palabras de aliento, pero nadie pronunciaría las palabras correr o saltar frente a ella, porque tenían miedo de que pudiera hacer que Anuanuan se sintiera infeliz o incómodo, pero fue el único que, con rostro serio y sin ninguna pretensión, expresó su esperanza de verla saltar y saltar en el futuro, como un conejo. En ese momento, Anuanuan miró al chico frente a ella que claramente tenía tristeza en sus ojos, pero siempre llevaba una sonrisa infinitamente sincera y cálida. Su corazón ansioso y agitado pareció encontrar un lugar para anclarse, aunque solo fuera por un instante. ¿No me crees? Hagamos una promesa de que todos estarán bien, y ambos trabajaremos duro juntos, dijo. Sumusen estiró el dedo. Sus pensamientos eran bastante simples. Solo esperaba que otra bendición y oración también pudieran garantizar el regreso seguro de su papá y su tío Yao, pero para Anuanuan en ese momento, se convirtió en una calidez que nunca antes había sentido. Entonces, si mis piernas mejoran, ¿podemos ser amigos?, preguntó una Anuanuana, mirándole, con un pequeño destello de esperanza en su joven corazón. Por supuesto. Estaré esperando el día en que te recuperes. Creo en ti, le aseguró. Un brillo apareció en los ojos hinchados de Anuanuan. Lentamente extendió su frágil dedo y lo enganchó con el de Sumusen. Cuando Sumusen estaba a punto de irse, Anuanuan sostuvo el pastel y el adorno del pequeño conejo, con lágrimas marcando las comisuras de sus ojos. Su voz, pequeña y débil, gritó: ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Soy Sumusen. Adiós, respondió. Adiós. Sumusen se fue. No comió el pastel ya que estaba programada para la cirugía al día siguiente y no se le permitió comer. Se limitó a probar un poquito antes de darle el resto a su hermana. Sin embargo, esa ligera dulzura fue suficiente para ayudarla a soportar la amargura de las medicinas en los años venideros. A partir de ese día, el animalito favorito de Anuanuan se convirtió en el conejo. Y lo que más deseaba era poder volver a encontrarse con él en el futuro. Entonces, en este momento, mientras miraba a Sumusen, las ondas bailaban en sus ojos claros en forma de melocotón. Quizás, para su próximo encuentro, deberían llamarlo Mucho tiempo sin vernos. Capítulo 218. Flores a la venta, regalos de buenos deseos. Los recuerdos del pasado se fueron aclarando poco a poco. Sumusen miró el pequeño adorno de conejo que Anuanuan le entregó y bajó la cabeza para mirar las piernas de Anuanuan, que ahora habían recuperado su brillo. Su corazón se llenó de infinitos suspiros. Los acontecimientos de ese día resultaron en el renacimiento para algunos,
mientras que otros se fueron para siempre, y desde entonces sus destinos han sufrido cambios tremendos. Los acontecimientos de ese día se convertirían para siempre en un recuerdo imborrable en sus corazones. Así que fuiste tú. Sumusen aceptó el adorno del conejito. Después de todos estos años, todavía estaba perfectamente conservado, incluso el plato que había sostenido el bizcocho se había lavado y conservado limpiamente. Entonces, después de que tus piernas mejoraron, ¿por qué no viniste a decírmelo? Sumusen la miró, sintiendo una sensación de destino entrelazándose dentro de él. Resultó que sus destinos se habían tocado hace mucho tiempo. Porque después de que la cirugía fue exitosa, me enviaron de regreso a Hawaii para continuar con el tratamiento y la recuperación. No pude volver a la escuela hasta la escuela secundaria, y también, mientras Anuanuan hablaba, parecía haber muchas palabras que quería decir en sus grandes ojos, pero al final, todas se convirtieron en murmullos suaves y complicados, y en ese momento, siempre estabas con ella, no quería molestarte. ¿Qué perturbación? Podríamos habernos hecho amigos antes. Porque en ese momento, mis piernas aún no estaban curadas y parecía que a ella no le gustaba que otras chicas se acercaran a ti. Te habría hecho infeliz. Cuando Anuanuan pronunció estas palabras, sus ojos de flor de durazno parpadearon con sentimientos de inferioridad y miedo. Sus piernas eran, después de todo, un defecto que no podía ser ignorado, aunque nadie en clase se lo hubiera dicho nunca a la cara. Pero esas miradas burlonas o compasivas siempre habían incomodado a Anuanuan. Le preocupaba que ser amiga de Sumusen en este estado pudiera hacer que otros se rieran de él. Esta fue la primera vez que Sumusen leyó una sensación de miedo en sus ojos. De hecho, durante la escuela secundaria, realmente había comenzado a perseguir a Yao Mingyue, aunque los dos nunca estuvieron juntos. Bajo la influencia de la posesividad de Yao Mingyue, Sumusen mantuvo de manera bastante cooperativa una postura de novio, sujetándose a estándares estrictos, nunca miró a otras chicas, ni siquiera intencionalmente manteniendo la distancia. Muchas chicas lo etiquetaron como un hombre recto, un perro que seguía servilmente a su amo. Y con una chica sobresaliente como Yao Mingyue alrededor, las chicas comunes no tomaron la iniciativa de hablar con Sumusen. Aún así, dentro de esa multitud, podría haber habido una mirada que continuaba observándolo. ¿No te estabas recuperando siempre en Hawaii? ¿Cómo supiste que fui a la cuarta escuela secundaria? Era Nanan. Estaba jugando con su teléfono y se topó con una publicación en un foro de la escuela, que decía que alguien había fracasado públicamente en una confesión de amor. Vi tu nombre, empezó a decir Anuanuan, recordando cómo había vuelto a ver su nombre después de 3 años. Entonces, tan pronto como fue dada de alta del hospital, inmediatamente solicitó regresar a la ciudad de Send y se transfirió a la cuarta escuela secundaria. Sumusen probablemente sabía el resto. Estaba completamente dedicado a Yao Mingyue, sin dejar atención de sobra para nadie más, incluso con muchas de sus compañeras de clase. No había hablado durante 3 años completos, sin mencionar a la chica de otra clase en silla de ruedas todos los días. Tendrías que habérmelo dicho antes. Es posible que no haya sido el blanco de las bromas durante 3 años. Sumusen miró a Anuanuan, con un toque de humor autocrítico en su sonrisa. En aquel entonces, en efecto, era bastante irrazonable, un tonto enamorado que no podía despertar con el desprecio de los demás. No era que nadie le hubiera dicho que tal búsqueda estaba mal. Ekian le había aconsejado muchas veces, pero en ese momento, fue terco hasta el extremo, refutando de inmediato a cualquiera que hablara mal de Yao Mingyue. En parte, se debió a que Yao Mingyue, el pequeño delicado, siempre había estado empleando en secreto tácticas púa con él, como cuando ella decía, en el futuro, podemos estar juntas. Otras chicas son todas engañadoras excepto yo, solo nosotras somos verdaderamente sinceras. Tácticas suaves y duras combinadas. El pobre Sumusen fue manipulado con facilidad, por lo tanto, habiendo renacido, a pesar de que estaba decidido a liberarse del control de Yao Mingyue, estaba un poco perdido por dentro. Aparte del deseo de ganar dinero, en lo que respecta a las emociones, sintió como si, una vez mordido por una serpiente, le tuviera miedo a la cuerda del pozo durante una década. Además, su vida anterior había estado controlada por una delicada durante 10 años, lo que le hacía desconfiar instintivamente de las relaciones. Pero después de conocer a Anuanuan, esta chica con sus procesos de pensamiento excepcionalmente únicos, experimentó una sensación de extraordinaria sinceridad, especialmente cuando a veces parecía tan simple e ingenua. Sumusen sintió como si hubiera encontrado un espíritu afín, y naturalmente surgió una afinidad. Una persona atrapada bajo la lluvia no pensaría primero en ofrecer un paraguas a los demás,
sino que esperaría ver otra figura también empapada. No se trata de arrastrar a los demás, sino de encontrarse con alguien como uno mismo, y de repente sentir que ser atrapado por la lluvia no es tan desagradable. Esto nos lleva a otro tema, es el que te protege de la lluvia, o el que está dispuesto a mojarse a tu lado, el que te quiere más. Sumusen no lo sabía, pero ciertamente había sentido una tranquilidad excepcional desde que llegó a Nuanuan. Pensándolo ahora, podría ser que Nuanuan siempre había estado tratando de igualar su estado de ánimo. Sumusen miró la bonita cara de Nuanuan que estaba cerca. Nuanuan, ¿has sido feliz estando conmigo estos días? Nuanuan asintió sin dudarlo un momento. Por supuesto. Eres la única persona que no es mi pariente pero está dispuesta a ser buena conmigo sin pedir nada a cambio. El tiempo que he pasado contigo estos años ha sido el más feliz de mi vida. Capítulo 219. Las flores vendidas son deseos de Leart. -2 Los ojos de Nuanuan eran claros mientras miraba a Sumusen, que era el mismo que había sido hace 6 años, todavía tan gentil. Sumusen miró a los ojos de Nuanuan, y no pudo evitar extender la mano y tocar suavemente los mechones de cabello en su cabeza recién lavada. Se le ocurrió que se había perdido tanto. Si la hubiera conocido antes, tal vez su vida no habría sido tan monótona. Cuando se conocieron, estaban a punto de graduarse. Fue cuando Ekiam y él planeaban iniciar un negocio juntos, y se encontró con Nuanuan, que estaba vendiendo las flores que había desechado. Si no te hubiera encontrado vendiendo las flores que tiré, podríamos haber seguido echándonos de menos, dijo Sumusen. Cuando surgió el tema de la venta de flores, Nuanuan también asintió con su cabecita. Sumusen la miró y luego preguntó, dime, ¿realmente estabas recogiendo mis flores para ganar algo de dinero de bolsillo? Recordó que Nuanuan dijo antes que no era la primera vez que recogía sus flores y, obviamente, a su familia no le faltaba dinero, incluso para experimentar la vida. No había necesidad de vigilar sus flores todos los días, especialmente después de confesar estos asuntos hoy. Sintió aún más que Nuanuan lo había hecho a propósito. Cuando surgió este asunto, Nuanuan también se espació por un momento. Bajó la cabeza para mirar la bandeja del pastel de cumpleaños en sus manos, luego levantó la cabeza para mirarlo. Sumusen, ¿todavía recuerdas lo que me dijiste cuando me diste un pastel por primera vez? Dijiste que para hacer realidad un deseo de cumpleaños, uno debe terminar el pastel de cumpleaños, y cuanta más gente lo coma, más bendiciones obtendrá. Que la voz de Nuanuan era cálida. Así que recogí todas las flores de tus confesiones fallidas y se las di a las parejas enamoradas. Pensé que de esta manera tus intenciones no se desperdiciarían y más personas te bendecirían. Nuanuan habló palabra por palabra, pero las olas surgieron en la mente de Sumusen. Resulta que, durante sus días de escuela secundaria burlados por todos, había alguien que le prestaba atención en silencio. Resulta que las flores que preparó con cuidado, pero que tuvo que desechar, fueron atesoradas y recogidas por otra persona. Resulta que una joven adinerada empujaba una silla de ruedas por la plaza todos los días vendiendo flores, simplemente para no desperdiciar su buena voluntad. Tan tonto. Sumusen se sintió un poco sofocado en su corazón mientras miraba a la chica de ojos claros frente a él, y no pudo evitar acariciar suavemente su cabeza. Ella era tonta, y él también no se había dado cuenta de que, en efecto, había un ángel a su lado, capaz de curar los corazones. No eres tonto en absoluto. No es tu culpa, simplemente la amabas demasiado. Ella no te respondió correctamente. Nuanuan negó con la cabeza mientras miraba a Sumusen, sus grandes ojos llenos de un tinte de angustia, al igual que lo que dijo el día de la actuación del entrenamiento militar. Realmente no podía entender por qué, si realmente te gustaba a alguien, no responderías adecuadamente a la persona a la que le gustas. Esta declaración, como un soplo de aire fresco, pasó mientras Sumusen miraba a la chica frente a él. Su corazón, que había sido sellado por cemento, parecía brotar un nuevo y tierno brote en otro rincón. Bien, tengo algo más para ti. Nuanuan recordó algo más, y movió su silla de ruedas a un cajón de la mesa y sacó un conejito del tamaño de una cabeza humana que parecía estar hecho de metal. Al recogerlo, se oyó el tintineo de las monedas. Se acercó a Sumusen y lo levantó para mostrárselo. Esto es, luego, Nuanuan sacó el pequeño tapón de debajo de la parte inferior del conejito y salieron un montón de monedas y billetes. Este es el dinero que ahorré vendiendo flores. Siempre sentí que te faltaba dinero, pero sabía que no aceptarías dinero que te dieran directamente, así que guardé este dinero para dártelo más tarde. Pero parece que ahora no lo necesitas. Nuanuan miró estas monedas. En realidad, cuando se sumó, no era mucho dinero,
y Sumusen ciertamente no necesitaba una cantidad tan pequeña ahora. Sumusen observó las monedas dispersas, grandes y pequeñas, así como algunos billetes arrugados. Cada pieza de dinero había sido ahorrada por Anuanuan mientras vendía flores una por una en su silla de ruedas. Sabía que Sumusen no aceptaría dinero dado directamente, por lo que ahorró el dinero de la venta de flores para poder dárselo más tarde con una buena razón, considerando también el orgullo de Sumusen. Sumusen sintió una amargura en su corazón. Volvió a colocar las monedas en silencio y miró la alcancía en forma de conejito y a la niña que tenía delante. Quizás, durante sus días de escuela secundaria, cuando amaba sin correspondencia, había una chica en la esquina, observándolo en silencio, recogiendo sus sentimientos sinceros dispersos. Lo necesito, siempre lo he necesitado, Sumusen susurró para sí mismo, mirando la bonita cara de Anuanuan tan cerca de él, y extendió su mano para pellizcar suavemente su mejilla. Anuan, gracias por hacerme saber que estos años no han sido un completo fracaso para mí. Sumusen sonrió, pero su corazón se desbordó con una miríada de palabras no pronunciadas, que finalmente se convirtieron en él abriendo lentamente los brazos. Anuan, ¿puedo abrazarte? Anuanuan levantó la mirada hacia el amplio pecho de Sumusen, sus mejillas se sonrojaron y abrió suavemente los brazos. Presionando lentamente contra su pecho, fue su primer abrazo. Una promesa de ser los mejores amigos el uno para el otro, sin implicaciones románticas. Este abrazo fue como cruzar el tiempo y el espacio, cumpliendo el abrazo que no se había realizado 6 años antes. Este abrazo. Sumusen ya no podía afirmar que no tenía nada que ver con los sentimientos. Capítulo 220. Las flores vendidas son deseos de la EART-3 Anuan. ¿Estás conmigo ahora solo para agradecerme por haberte ayudado antes? Sumusen preguntó de repente en voz baja mientras abrazaba suavemente la espalda de Anuanuan. En este momento, sintió una sensación perdida hace mucho tiempo, la sensación de ser apreciado y respetado. Anuanuan se levantó lentamente de su abrazo, pero luego se inclinó más cerca de él nuevamente. Sus ojos claros reflejaban nada más que la figura de Sumusen. Al principio lo fue, pero luego llegué a conocerte mejor. Me gusta mucho tu amabilidad y gentileza hacia los demás. Los días que he pasado contigo han sido los más felices, admitió. El rostro de Anuanuan llevaba el calor de una brisa primaveral. Su mano agarraba suavemente los dedos de Sumusen. Siempre recordaba cómo Sumusen había confesado sus sentimientos una y otra vez y había fracasado, pero su seriedad nunca disminuyó. No se trataba solo de que te gustara a alguien, sino también de una promesa y protección. Sumusen, incluso si no hubiera nada del pasado, quiero estar contigo. ¿Podemos seguir siendo tan buenos como somos ahora, si no mejores? La esperanza brilló en los ojos de Anuanuan. Por supuesto, y será aún mejor, respondió. Sumusen sintió un cálido resplandor en su corazón mientras saboreaba el calor y la suavidad de la palma de la mano de la niña en sus dedos. Anuanuan levantó una mano y extendió su dedo meñique. Entonces hagamos una promesa de meñique. Una vez que lo hagamos, no hay vuelta atrás, sugirió. Había anticipación en los ojos de Anuanuan, como si se tratara de un pacto que había deseado sellar durante mucho tiempo. Sumusen la miró. Una promesa de meñique. Entonces, este era el más frágil de los contratos, pero también el más fiable. Dependía únicamente del corazón de cada uno, tan variable como un momento, tan duradera como el tiempo mismo. Está bien, asintió. Sumusen extendió su dedo, sabiendo que en la vida, conocer a alguien especial no es fácil, independientemente de lo que depare el futuro. Este hermoso momento valió la pena atesorar para toda la vida. Sus dedos se engancharon lentamente. En la puerta, la abuela tomó un sorbo de té caliente. No pudo distinguir toda la conversación en la habitación, pero vio a través de la puerta romper a las dos personas que hacían una promesa de meñique. Aunque eran estudiantes universitarios, seguían utilizando ese método. Infantil, pero también extraordinariamente genuino. Anuanuan se quedó en casa para descansar. Al irse, Sumusen sostuvo la alcancía con forma de conejo. Después de saludar al abuelo y la abuela, dejó la despedida de las hermanas de la familia Ann y se subió al auto que la tía Xiang condujo de regreso. Al llegar a la puerta de la Universidad Huai, la tía Xiang le entregó un contrato a Sumusen y le dijo: «Esta es una carta de inversión que los ancianos quieren firmar contigo. Esta vez creen de verdad en tu proyecto y quieren invertir». La tía Xiang esencialmente admitió que la inversión anterior fue en realidad para agradecer a Sumusen por cuidar de Anuanuan. Sumusen lo examinó y, de hecho,
Era un contrato de inversión legítimo, Sumusen realmente necesitaba dinero ahora. La oportunidad tiene que ver con el tiempo. El gran pastel de la entrega de alimentos inevitablemente llamaría la atención tarde o temprano. Tarde o temprano, Sumusen no resistiría. Por lo que sería mejor asegurar más inversiones ahora y estabilizar rápidamente su posición para obtener mayores beneficios. Por lo tanto, realmente necesitaba esta inversión, especialmente de este tipo, donde solo proporcionan fondos para acciones sin buscar el control. La familia An tiene algunas conexiones en UI. Es una piscina profunda aquí, y firmar el contrato sería beneficioso para ti, agregó la tía Xian Foy. Los ancianos le habían confiado tareas, lo que indicaba grandes esperanzas para este joven. Sumusen no se negó esta vez. Eso sería demasiado ingrato. Él sonrió y dijo, por favor, agradézcale al abuelo y a la abuela por mí. Recordaré este favor y se lo devolveré en breve. Sumusen tenía la confianza para multiplicar sus ingresos más de 10 veces en el próximo tiempo. Después de bajarse del coche, Sumusen regresó a la tienda de té. Zhao Lianmai terminó de entregar los pedidos y estaba ayudando en la tienda de té cuando vio a Sumusen regresar solo. Ella preguntó, ¿dónde está Nuan? Se fue a casa a descansar y volverá en un par de días, respondió mientras movía un árbol de la fortuna del mostrador para hacer espacio para una pequeña alcancía de conejos. ¿Qué es esto? Zhao Lianmai observó a Sumusen moviendo el árbol de la fortuna a la esquina mientras colocaba un juguete en su lugar, algo desconcertado. Este avaro capitalista, Sumusen, realmente relegaría a un lado algo como un árbol de la fortuna, pero Sumusen solo sonrió, mirando la alcancía del conejo y pellizcando las orejas de los dos conejos con cariño. La linda mirada recuerda a esa niña tonta. Esta es mi verdadera fortuna, conejo, declaró. Zhao Lianmai frunció los labios en silencio, un poco perpleja. Sin embargo, al ver su sonrisa completa y su mirada afectuosa, de repente pensó. Estaba a punto de enamorarse. Capítulo 221. Yao Mingyue. Todavía no lo he atrapado. Fin de semana, Nuan todavía se estaba recuperando en casa, y Sumusen había estado ocupado trabajando solo en la tienda de té con leche después de la reunión. Por lo general, tan pronto como estaba disponible, ciertas personas le seguían la mirada. Efectivamente, Sumusen no había estado ocupado por mucho tiempo cuando una figura alta y delgada apareció en la puerta de la tienda de té con leche. Oye. La voz tenía un ligero tono de insatisfacción. Sumusen miró hacia arriba y vio que no era Yao Mingyue. Frente a él había una chica muy alta, vestida con un chaleco de rayas blancas puras en la parte superior del cuerpo y una chaqueta informal azul pálido. La mitad inferior eran pantalones cortos deportivos, que revelaban piernas largas, delgadas y llamativas. Estas piernas podrían competir con las de Zhao Lianmai. Ambas son chicas delgadas con piernas muy bonitas, y una negra y otra blanca, como medias blancas y medias negras. Las piernas son bonitas, pero la figura estaba un poco apesadumbrada. Oye, ¿estás escuchando? La dueña de las piernas volvió a pisar fuerte. La mirada de Sumusen siguió hacia arriba. ¿Estudiante Su? La joven frente a él no era otra que Su Yulan. Sumusen había convertido una esquina de la tienda de té con leche en un escritorio de oficina y, con una sonrisa relajada, hizo un gesto a la silla a su lado. Por favor, siéntate. Sumusen. ¿No acordamos una colaboración? Lo tengo todo preparado para ti, y tú no has hecho nada. Su Yulan se sentó frente a él, arrojó los documentos que tenía en la mano frente a él y lo interrogó. No te preocupes, tómate tu tiempo y habla. Sumusen miró el contrato y, de hecho, el acuerdo de representación de la Universidad de Fudan se había cumplido. No pudo evitar admitir que Su Yulan, aunque agresivo, era realmente eficiente para hacer las cosas. Xiao Mai, por favor sírvale a este distinguido invitado nuestra mejor agua de limón. Zhao Lianmai preparó un vaso de agua con limón, se lo sirvió a Su Yulan y se fue sin decir una palabra. De principio a fin, ni una sola palabra. Sumusen siempre había sentido que estas dos personas deberían integrar sus personalidades. Su Yulan era simplemente demasiado ruidoso. El temperamento típico de Missy. Zhao Lianmai, por otro lado, era demasiado distante. Incluso hacia él, el jefe, era indiferente. Su Yulan también miró a esta chica. Había visto su trabajo diligentemente cada vez que venía. Luego, volvió a mirar a Sumusen, sintiéndose aún más molesta. Ambos contrataron estudiantes trabajadores. Entonces, ¿por qué pudo encontrar empleados tan diligentes? Uno valía más que dos. ¿Qué estás mirando? Sumusen notó que su mirada se había fijado en Zhao Lianmai. Esa mirada brillaba descaradamente. Como un pervertido. ¿Podría ser lesbiana?
Las chicas de su empresa eran como sus activos, y nadie debería pensar en cazarlas furtivamente. Sumusen, ¿ves que te estoy haciendo este gran favor? ¿Qué tal si me dejas tener a uno de tus empleados? Suyulan habló, Sumusen la miró, sin prisa por refutar, pero sonrió y dijo, ¿cómo planeas cazar furtivamente entonces? HMPH, puedo ofrecer un salario más alto. ¿Cuánto más alto? Definitivamente más alto que el tuyo. Suyulan resopló. Ya que el dinero no era algo que le faltara, Sumusen sonrió, giró la cabeza y le dijo a Saolian Mai, Xiao Mai, ella dice que pagará un salario alto para que cambies de trabajo. ¿Qué piensas? Saolian Mai estaba cortando fruta y simplemente respondió con indiferencia a 1 punto. Estudiante, lo digo en serio. Ven a trabajar para mí. Te aumentaré el sueldo y tú solo te encargarás de ayudarme con la publicidad todos los días. Suyulan, al no ver respuesta, volvió a gritar. Saolian Mai colocó la fruta cortada en un plato y se la llevó a los dos. Miró a Suyulan y dijo con indiferencia, estoy bastante contenta aquí. Oye, ofrezco el doble del salario, ¿realmente no lo considerarás? Saolian Mai no respondió y se volvió para continuar con su trabajo. Suyulan parecía incrédulo. Realmente había personas en este mundo a las que no les interesaba el dinero, o tal vez Sumusen tenía alguna influencia sobre ella. Sumusen solo sonrió. No había sido fácil para él reclutar a Saolian Mai en primer lugar. Tenía que terminar de ayudar a su antiguo jefe antes de que ella accediera a venir, y el salario que le ofreció era casi 10 veces mayor que el que ganaba en su anterior trabajo a tiempo parcial en el restaurante. No se había dejado influir de inmediato, fue debido a su integridad que la había reclutado. Tal vez este sea el encanto del liderazgo, Sumusen afirmó sin vergüenza. TSK. Suyulan puso los ojos en blanco y le dio un mordisco a la fruta. ¿Qué pasa con el anuncio que me prometiste? Sumusen señaló la taza de té con leche en su mano. Suyulan luego notó que la calcomanía del logotipo en la funda del té con leche también tenía el eslogan de su empresa. Cada vez que alguien bebía té con leche, estaba seguro de mirar hacia abajo y verlo. Esta técnica sutil era bastante buena, reforzando inconscientemente la impresión. Eso es todo, pero Suyulan siempre se sintió un poco defraudado. Este es solo el primer paso. Planeo expandir el servicio de entrega a las escuelas cercanas y abrir una tienda de té con leche allí como base. Una vez que eso se establezca, los resultados seguirán mejorando. Sumusen compartió sus planes. Hablas a lo grande. Pero los rendimientos serán grandes si funciona, ¿no? Sumusen habló con una sonrisa. Tendré algo de tiempo estos próximos días para visitar tu escuela, así que prepárate para cumplir con tus deberes de anfitrión. PFFT, a lo sumo te invitaré a un vaso de agua. Me voy. La visita de Suyulan hoy fue para verificar si había hecho el trabajo por ella o no. ¿Has conducido hasta aquí?, preguntó Sumusen, ya que Fudan estaba a cierta distancia de allí. Capítulo 222. Yao Mingyue, todavía no lo he atrapado. Yo Majo 2 solo entonces me di cuenta de que el pequeño bolso que llevaba tenía una ristra de llaves colgando de él. Un llavero Ferrari particularmente llamativo se balanceaba a la vista. Maldita sea. Una señora rica que conduce un Ferrari a la universidad en su primer año, con todo el dinero que hay en casa sin gastar. ¿Por qué molestarse en salir y apresurarse? De lo contrario, ¿qué? Caminar, Suyulan resopló. ¿Y tú? No hay hombre al que no le gusten los coches. Al ver las llaves de su Ferrari, Sumusen sintió un poco de envidia, pero estas cosas llegarían tarde o temprano, dijo Sumusen con una sonrisa. No está mal. He estado pensando en comprar uno yo mismo recientemente. ¿Comprar qué? ¿Un Ferrari o un Porsche? No puedo pagar esos autos en este momento, entonces es Mercedes, BMW o tal vez un Audi. Suyulan pensó. Sumusen es un jefe menor después de todo, ¿no debería al menos conducir un Mercedes o BMW? No es así de pobre la gente. Sumusen sonrió y habló. Ya di. Sumusen agitó la mano, su mente ya calculaba si debería morder la bala y comprar un automóvil. De la nada, Suyulan murmuró para sí misma, se acercó a la recepción, miró a Saolian Mai, pero aún así sacó una tarjeta de presentación y la colocó frente a ella. Compañero de clase, hablaba en serio sobre lo que dije antes. Si alguna vez te sientes incómodo trabajando aquí, ponte en contacto conmigo en cualquier momento. Después de que Suyulan terminó de hablar, volvió a mirar a Sumusen y luego se fue con un aire de arrogancia. Saolian Mai no habló.
Simplemente tomó la tarjeta de presentación casualmente y se acercó para colocarla frente a Sumusen. ¿No te has sentido tentado en absoluto?, preguntó Sumusen con una sonrisa. La expresión de Saolian Mai era indiferente. Mi trabajo actual ya paga mucho más de lo que esperaba. Hay que aprender a estar contento. De lo contrario, acabarás reventando. Se sentía algo puntiagudo. Xiao Mai, creo que todavía me tienes algo de respeto. Después de todo, yo soy el jefe. No había terminado su oración cuando Saolian Mai continuó bullicioso detrás de la recepción. Sumusen se rió amargamente para sí mismo, pero su admiración por ella creció. Si los empleados no pueden resistir estas tentaciones menores, ¿cómo podría confiarle tareas más importantes en el futuro? Olvídalo, ya sea un gato negro o un gato blanco, un buen gato es aquel que atrapa ratones. Por la noche, otro coche se detuvo en la entrada de la tienda de té con leche. Un trabajador se acercó a la entrada. Parecía que los fines de semana por la noche, la tienda de té con leche de la universidad estaba bastante tranquila. Sumusen miró hacia afuera, notando la escasez de parejas jóvenes, y murmuró para sí mismo, todas estas parejas salen a quedarse en algún lugar durante el fin de semana. Sumusen pensó de repente si sería rentable abrir un hotel cerca del campus, o tal vez una de esas tiendas especializadas las 24 horas, enormemente rentable. Sin duda, la moral de la sociedad es degradante y los corazones de las personas no son como en la antigüedad, lo que hace que uno sienta envidia. Después de un rato, un automóvil se detuvo frente a la tienda de té con leche. Un trabajador salió. ¿Son estos los muebles que ordenó? Sí, ese soy yo. Sumusen asintió. Hace unos días, había planeado redecorar el interior de la habitación, y algunos de los muebles se podían mover primero para decorar. Firma aquí y podemos comenzar a descargar. El trabajador entregó el pedido y, después de que Sumusen firmó, comenzó a prepararse para mover los muebles. El trabajador solo estaba ayudando. Después de todo, él estaba allí para cumplir, por lo que ayudar con la mudanza ya era muy apreciado. Algunos sofás, lavabos, mesitas de noche y algunos artículos de uso diario. De hecho, había muchas cosas, pero después de la instalación, definitivamente sería mucho más cómodo que vivir en el dormitorio. Musen llevaba un sofá, luchando por equilibrarlo. Amigo, échame una mano aquí, gritó, incapaz de ver lo que había detrás de él, pero de repente sintió que alguien detrás de él ayudaba a estabilizar el sofá. Amigo, asegúrate de estar firme. Sumusen siempre sintió que este trabajador parecía un poco bajo y el equilibrio del sofá parecía inclinarse un poco hacia atrás. No hubo respuesta desde atrás, pero podía oír el esfuerzo de levantar el sofá. Sopló una brisa y Sumusen creyó oler una leve fragancia. Una vez en la habitación, Sumusen dejó lentamente el sofá. Gracias, amigo. Sumusen exhaló suavemente, levantando el brazo para secarse el sudor, pero al momento siguiente, se le ofreció un pañuelo suave con un toque de fragancia y, además, rosa. Los trabajadores de las mudanzas tienen un lado tan femenino hoy en día. De nada. Esa voz familiar, mezclada con una provocación de diversión. Sumusen de repente miró hacia arriba, encontrándose con esos brillantes ojos de fénix. Yao Mingyue tenía una sonrisa cómplice en la comisura de su boca, y su largo cabello parecía haber levantado algo de polvo. Su camisa blanca también había acumulado una capa de polvo en los hombros por mover el sofá. ¿Eres tú? Sumusen no esperaba que la persona que lo había ayudado con el sofá fuera en realidad Yao Mingyue. No es de extrañar que se sintiera un poco demasiado bajo, y también pensó que había un aroma sutil, pero esta princesa, que no se dignaba a tocar el agua de manantial, lo ayudaba silenciosamente a levantar el pesado sofá. Yao Mingyue miró su expresión de asombro, sus labios se curvaron ligeramente. Mientras agitaba un pañuelo, ¿necesitas que te limpie eso? La boca de Sumusen se torció mientras miraba a Yao Mingyue. ¿Por qué has venido? Estaba pasando y quería comprar una taza de té con leche. Acabo de verte moviendo cosas. ¿Planeas mudarte? Yao Mingyue notó muchos artículos de tocador y necesidades diarias. Claramente no solo para uso en la oficina. Sumusen sabía que a Yao Mingyue no le gustaba particularmente el té con leche. Había venido específicamente a buscarlo. Toma lo que quieras beber. Necesito seguir moviendo cosas. Sumusen se dio la vuelta y continuó moviendo cosas, pero Yao Mingyue también dio un paso adelante con sus delgadas piernas. Se acercó al camión y comenzó a ayudarlo a mover cosas. Las cosas están sucias. No lo hagas. Sumusen frunció el ceño mientras hablaba. Yao Mingyue sonrió y dijo, la tía y el tío han dicho que deberíamos ayudarnos mutuamente en la escuela. ¿Qué tiene de malo que ayude a mi amigo de la infancia? Mientras hablaba,
Tomó un taburete y comenzó a caminar hacia la habitación. Solo entonces Sumusen notó que Yao Mingyue en realidad llevaba un par de medias blancas hoy, aunque en términos de finura esbelta, Zhao Mai y Su Yulan no tenían paralelo, pero si hablamos de proporciones perfectas en general, Yao Mingyue fue el epítome indiscutible de la perfección. Además, toda su figura era impecable. Sensualmente juvenil pero conservando la ligereza y agilidad de una niña, Sumusen sabía que no podía detenerla. Así que movieron las cosas juntos por un tiempo. Finalmente, terminaron de mover las cosas. Y Sumusen estaba empapado en sudor y su ropa estaba sucia. Yao Mingyue no era diferente. Su camisa blanca tenía rayas de suciedad. Incluso su tez clara tenía algunas manchas. Sin embargo, solo la hizo parecer aún más vívida con un encanto similar al de Cenicienta. Incluso el conductor del camión no pudo evitar decirle a Sumusen, «Tu novia es realmente agradable, no muchas chicas hoy en día ayudarían a sus hombres con un trabajo tan sucio y agotador». Sumusen estaba atónito, no quería explicarle nada a una persona que no volvería a ver, pero Yao Mingyue se rió entre dientes. Se quitó el polvo de las manos y dijo, «Todavía no soy su novia, no he logrado perseguirlo». Ante ese comentario, el aire se quedó en silencio por un momento, la mirada de Sumusen se volvió un poco sorprendida. El conductor del camión miró a la jovencita ridículamente bonita frente a él y luego le dio a Sumusen un pulgar hacia arriba. «La juventud es maravillosa». El conductor del camión se fue. Dentro de la habitación, Yao Mingyue y Sumusen intercambiaron miradas. De hecho, habían pasado varios días desde que se habían reunido en privado. Los dos estaban cubiertos de mugre. Pero sus miradas eran excepcionalmente brillantes bajo el cielo nocturno. Yao Mingyue miró los muebles de la habitación. Un poco de sudor en la frente y un toque de suciedad la hicieron parecer aún más encantadoramente seductora. Ella sonrió, revelando una fila de dientes blancos y limpios. «He descubierto que es bastante agradable hacer ejercicio de vez en cuando. No tienes que hacer esto, creo que deberías ir a un gimnasio en su lugar». Sumusen, mirando su yo cubierto de tierra, suavizó su tono. «Ir al gimnasio cuesta dinero. Sudar, es más barato sudar mientras ayudas a mi amigo de la infancia». La sonrisa de Yao Mingyue estaba floreciendo, y miró los ojos ligeramente brillantes de Sumusen, diciendo, «No tienes que preocuparte de que te extorsione. ¿Qué tal si me pagas algunas tarifas de descarga?» Las cejas de Sumusen se levantaron. Si pudiera pagar la tarifa de descarga y terminar, por supuesto que sería lo mejor, pero esta pequeña niña rica probablemente no estaba dispuesta a ganar tarifas de descarga, ¿verdad? ¿Cuánto? Sumusen quería ver qué estaba haciendo. Algo así como 100.000 u 80.000 deberían ser suficientes. La boca de Sumusen se torció. «Es mejor que te hagas cargo de esta tienda de té con leche». ¿En qué estaba pensando? 100.000 u 80.000. ¿Tal vez dólares de Zimbabue? Olvídate del dinero. He estado moviendo cosas durante bastante tiempo. Al menos puedes comprarme una taza de té con leche, ¿verdad? Yao Mingyue se abanicó, sintiéndose bastante sedienta después de estar tan ocupada. Solo eso. Sumusen no esperaba que fuera tan fácil lidiar con ella esta vez. Solo eso. Los labios de Yao Mingyue se curvaron en una ligera sonrisa. Sus ojos de fénix brillaban con determinación. «Quiero que lo hagas tú mismo. Por mí, eso vale más de 100.000 dólares». Hasta aquí llegamos la historia por hoy. Muchas gracias por ser las primeras personas que están pendientes a mis relatos. Espero que les haya gustado esta nueva historia. Me gustaría escuchar sus opiniones de la historia. Es divertido discutir de las acciones del protagonista y cómo las consideran. Espero que podamos continuar juntos. Espero que tengan un buen día. Cuídense.